Bueno, continuamos con Rómulo Enríquez. Yo te preguntaba, Rómulo, sobre la economía Para el momento del alzamiento y la de economía la hoy. insurrección. Sí. ¿Cómo estamos Y hoy? yo te dije que la principal motivación No fue no la había economía, sido pero es economía, bueno evaluar esos momentos, ¿no? pero es importante Recordarse, tomar claro. en cuenta que para ese momento ya había una pugna en contra del Fondo Monetario Internacional en el país. Carlos Andrés Pérez había suscrito el documento de carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 89. Lo fueron a representar a él varios funcionarios de alta jerarquía, entre ellos Pedro Tinoco, Presidente del Banco Central en ese presidente momento. del Banco Central. Bueno, y fue tal el repudio en contra de las propuestas aceptadas por Pérez del Fondo Monetario Internacional que hubo el alzamiento del 89. Y luego su propio partido, Acción Democrática, se enfrentó a esos acuerdos que había tomado el presidente de la República con el Fondo Monetario Internacional y tornó inaplicable el plan completo de Carlos Andrés Pérez, que era un plan terrible para el pueblo, pero eso lo frenó. De eso de tener memoria, con toda seguridad, Henry Ramos, porque él participó en todas esas discusiones y era de los que se oponía. ¿Cómo no? A Y que se hay aplicara testimonios ese escritos plan. de ese proceso. ¿Cómo Sí. no? ¿Cómo no? Entonces, no es que no haya influido en algo la política, la economía, claro que sí, pero la principal motivación no fue la situación económica de ese entonces, sino la corrupción, el tratamiento incómodo, injusto y antidemocrático que sufrían los militares, las preferencias que se le brindaban a los militares allegados a quienes estuvieran en la presidencia o en altos cargos. ¿Eso no pasa hoy? Yo no conozco de ese mundo militar, ¿no? Conozco poco, pero me da la impresión de que hay como mucha satisfacción entre las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo los militares que conozco, los conozco por sus discursos, que me parece, esos compañeros son fuera de serie, hablan muy bien, están muy bien preparados. No son militares como los que yo conocí en el pasado de ese cuarto republicano, pues, ¿no? No te puedo afirmar que no haya preferencias o que haya preferencias. Ojalá no las haya, sería lo mejor que no haya preferencias Rómulo, indebidas. Antonio Pinto, bueno, un poco aterrizando un poco en el momento actual, te dice, señor Rómulo, el gobierno ha aplicado muchas medidas económicas. ¿Piensa usted que son las indicadas para salir de esta crisis? Yo tengo una gran confianza en las positivas intenciones de quienes están discutiendo todas las medidas económicas, que de paso han consultado gente de fuera del país y han podido publicitarlo, no sé por qué no lo han publicitado. Le han preguntado a expertos, gente, y eso es lógico que se haga, eso está bien. Yo tengo gran confianza en que vamos a salir de las dificultades económicas. Soy, así me declaro, francamente optimista ante la situación actual del país. ¿Qué le recomendarías al gobierno? Nunca había ocurrido que aquí en Venezuela tomara el gobierno conciencia y lo evidenciara de la necesidad de estimular nuestra producción interna y echar de lado el rentismo petrolero, no para desperdiciar lo que tenemos o no tomarlo. Claro que vamos a seguir utilizando la renta petrolera, pero no puede ser el eje de la economía del país. El eje de la economía del país tiene que ser el trabajo, la producción. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el gobierno en el manejo de esta coyuntura económica, Rómulo? Lo que ha hecho, no en esta coyuntura económica, sino en su transcurrir de varios años, ha sido mantener un tratamiento inadecuado con sectores productivos privados. Yo entiendo el socialismo como una búsqueda de una sociedad superior, pero eso nos obliga a democratizar cada vez más en el funcionamiento del país, en todas las actividades del país, y nos obliga a tomar en cuenta la situación presente y la necesidad de elevar la producción. Si aquí sectores de la burguesía son necesarios para que se eleve la producción, hay que estimularlos a que produzcan, a que se eleve la producción. Peor es que no se produzca y entre en colapso el país porque no produce lo suficiente. En los sectores que han sido inadecuadamente tratados por el gobierno nacional, en esos sectores muchos eran simpatizantes del movimiento chavista. Y actualmente el gobierno venezolano ha captado eso. Ha captado que hay que buscar a los sectores progresistas. Si ustedes leen hoy, si lees hoy, Vladimir, los periódicos, ves por ejemplo en el Universal en la primera plana, reunión del gobierno con los principales productores de medicinas
y productores de ciertos alimentos, que vamos a llamarlos medicamentosos. Y todos los días ves que hay reuniones de los ministros con gente que maneja capital privado, que maneja empresas privadas. Alguien podría decir, este es un retroceso, socialismo no es así. No, y quien dijo que socialismo es un cartabón que hay que cumplirlo porque alguien lo inventó y que hay que destruir toda la propiedad privada. Si la propiedad privada es necesaria en la etapa actual de Venezuela, hay que respetar eso que es necesario. Si eso eleva la producción, hay que elevar la producción. Peor es que no se eleve la producción y que tengamos colapso económico. Así es. De paso, eso siempre lo han manifestado nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Han manifestado la necesidad del uso del capital privado y de la propiedad privada. Lo que pasa es que se manifiesta eso, pero también se manifiesta a veces un estilo inadecuado en contra de los productores privados. No hablo de este momento, hablo de años a lo largo de... Claro, que ha habido unos ataques inadecuados contra el sector privado en lugar de una búsqueda de neutralizarlos o de atraerlos. Cristóbal Azócar dice, fui dirigente del MIR en los años 80 y lamento la desaparición y fusión del MIR al MAS por los valiosos cuadros que existían. ¿Tú no añoras al MIR, Rómulo? Eso es parte de la vida, compañero, eso es parte de mi vida. Por supuesto. ¿Eh? Claro. Nosotros fundamos el MIR. Fue muy lamentable la división, chico, entre el MIR Américo y el mismo Leiro. Bueno, como la califiqué yo en muchas declaraciones de prensa en ese momento. Entonces, sí, la califiqué muy mal. Yo no utilicé el término babicada, sino... Yo ahora voy a recordar la palabra, una palabra muy, muy contundente. No era por decir, era feo decir estupidez, pero algo que se parecía. Algo parecido a eso. Sí, fue una barbaridad, por supuesto, ¿no? Aquí dice Candelita Libre, aquí no hay nada que celebrar, ¿no le parece? Muchos heridos, muchos muertos. Por aquí te preguntan, señor Rómulo, bueno, aquí está. Adán Camargo, el 4 de febrero fue el día que marcó una esperanza para los venezolanos. No fue así porque la corrupción se comió la revolución, dice Adán Camargo. Por aquí también preguntan, dice el Cabo Das, ¿en qué países del mundo donde el dólar es controlado totalmente por el gobierno ha habido éxito? Durante muchísimo tiempo, en la China ha habido una carrera ascendente con control de cambio y con un manejo central de las divisas extranjeras. En momentos esplendorosos de la Unión Soviética había control de cambio. Y en países capitalistas importantes, como Italia, tuvieron épocas de control de cambio que resultaban indispensables para la economía en ese momento. Al control de cambio no hay que satanizarlo y no hay que endiosar al mercado y creer que el mercado libre de los dólares y de los bienes es decisivo para que avance la humanidad, porque la humanidad, si fuera esa la razón para que avanzara, estaría la humanidad muy avanzada y no lo está. Nunca habíamos vivido una situación de guerra, de asesinatos, de enfrentamientos, de pérdida de recursos como estamos viendo ahora. Nunca habíamos visto una pestilencia política tan agresiva como la que estamos viendo ahora de parte de gente muy poderosa, pues militarmente y económicamente. Yo sí creo que la corrupción, como dice el compañero que leíste ahí hace poco, ha hecho mucho daño, pero no ha consumido la revolución. Rómulo, tenemos que despedir ya prácticamente el programa. La corrupción no ha destruido, ahora eso sí, si la corrupción no se sigue adelante golpeándola, puede hacer un daño terrible. 2 mensajitos por aquí antes de finalizar, o 3. Ismael Sierra, señores de la revolución del siglo XXI, gracias por la buena intención, pero es hora de que despierten, modelo económico y real. Iván Figuera, Chávez fue una necesidad porque CAP estaba privatizando el país y el pueblo estaba pasando hambre, que no se le olvide el país. Vladimir Maldonado, saludos al camarada Rómulo Enríquez, todo un libro de la historia venezolana. Bueno, te agradezco mucho, Rómulo, que hayas venido al programa. Yo estoy contento de estar aquí. Una vez te reclamé hace mucho tiempo, cuando estabas director del Canal 8, y te dije, bueno, ¿qué pasa que no me han invitado más? Bueno, eso fue hace muchos años. Y entonces me invitaron rápidamente después. Así es. Bueno, espero que vuelvas pronto, Rómulo. Bueno, yo no venía aquí desde el año 2002. Que tuve eso fue que te perdiste. Tuve una entrevista fuerte con un señor llamado Mingo, de apellido Blanco, y con una señora llamada Maqui Arenas. Maqui Arenas dijo, tal como usted ha dicho, que esto es un desastre de país y que la economía está muy mal. Entonces le interrumpí un momentico, tal como yo he dicho eso, yo no he dicho eso. O sea, que hay poca gente yéndome y yo no he dicho eso.
Entonces, Julio César Pineda seguramente está viendo el programa. Ahí está. Bueno, que ahora va a seguir con su rúbula. Gracias, Rómulo. Rómulo Enrique, un placer conversar contigo. Bueno, quédense ahora en compañía de Julio César Pineda, que también carga su pin de la Sociedad Anticancerosa, ¿verdad? Así es. Bueno, será hasta mañana. Mañana tenemos debate entre estudiantes.